Nosotros queremos saludar a los hermanos que están en las iglesias recibiendo esta transmisión con la paz del Señor Jesús. Estamos aquí para transmitir la escuela bíblica dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, lo que hacemos los domingos por la mañana, para nuestros hermanos en nuestras iglesias. Hermanos, también estamos transmitiendo desde nuestros estudios del Manaim de Yaburuna, de la ciudad de Villaverde, el estado de Espíritu Santo. Y queremos también, en este saludo, dirigir un saludo especial al encuentro que está ocurriendo de nuestras hermanas en Juiz de Fora, cerca de 900 hermanas reunidas ahí por la mañana, participando con nosotros de esta escuela bíblica. Nosotros saludamos a estas hermanas con la paz del Señor Jesús. También queremos mencionar aquí a los hermanos que hoy inicia nuestra cuarta misión a la región de la Amazonía Oriental, donde allí nuestros hermanos ya están iniciando los trabajos para una nueva tarea, un nuevo trabajo misionario allí en aquella región. Y con esto nosotros dirigimos nuestro saludo a nuestras iglesias de toda aquella región, tanto en la capital en Belén, como en los trabajos allá en Breves, en Magres, en Meogaso y en otras regiones donde nuestros hermanos pasaron hasta aquí y continuarán ahora el trabajo de misión especial en la región de la Amazonía. Es nuestro saludo especial a estas iglesias allí en esa región. Hoy nosotros iremos a dar continuidad a nuestros estudios, aún en el libro de Apocalipsis, naturalmente siendo conducidos ahora con más profundidad al asunto que nosotros iremos tratar aún hoy en la mañana, dando secuencia a aquello que el Espíritu Santo nos ha conducido en la revelación del Señor relacionada a este libro glorioso que nosotros leemos y recibimos la bienaventuranza de la lectura, guardando la profecía de este libro y también atentos al oír la profecía existente en el libro de Apocalipsis. Para eso entonces vamos a iniciar pasando la palabra al pastor Yedelti para dar una palabra inicial y luego enseguida pasaremos para los hermanos las preguntas para nuestro trabajo de esta mañana. Nosotros saludamos a todos nuestros hermanos con la paz del Señor Jesús. Estamos aquí hoy con el interés de traer a los hermanos algunas informaciones que son necesarias para este periodo del mes de octubre. Todos saben que el mes de octubre es el mes donde se celebra la reforma religiosa del siglo XVI. Y nosotros sabemos perfectamente que esta reforma religiosa se basó en 4 principios de los 95 tesis de Lutero. Y estos 4 principios doctrinales que dirigen y que dirigieron la Iglesia desde su inicio hasta nuestros días. Y que todas las veces que estos principios doctrinales son olvidados o son dejados a un lado, por cierto, la Iglesia toma un otro rumbo, lo que en realidad ocurrió con el cristianismo en determinada época. Primeramente, la Iglesia era profética. Fue el primer periodo de la Iglesia. Sus luchas, el deseo de entregar la palabra, porque en realidad la primera iglesia fue la iglesia de Éfeso, donde la semilla fue lanzada. E inmediatamente la iglesia de Esmirna fue el sufrimiento, el periodo de grandes luchas para que la doctrina que fue establecida en Éfeso pudiese sobrevivir. En realidad fue una gran masacre promovida por el Imperio Romano y aún por aquellos religiosos antiguos para que la iglesia no cumpliese su gran misión, que era de dar secuencia a la enseñanza doctrinal de las Escrituras, de la palabra de Dios, aquello que había sido esclarecido, definido en los primeros días de vida de la iglesia, inclusive en el primer concilio de Jerusalén. En el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a ver que la doctrina cambia completamente en función de 2 palabras, obra y fe. Antiguo Testamento
obra. Nuevo Testamento, fe. Antiguo Testamento, obra. Nuevo Testamento, gracia. Entonces la iglesia ahora tiene otra manifestación. Ella se pronunciaría como iglesia, representante del proyecto de Dios en el mundo, como resultado de la resurrección del Señor Jesús, de la acción del derramamiento del Espíritu Santo que fue sacramentado en el Pentecostés. Fue el Espíritu Santo descendiendo para a partir de allí iniciarse la iglesia de Cristo, donde todos los que son llamados, es lo que dice la palabra, llamados para afuera, hacia afuera del mundo. Iglesia es los que son llamados hacia afuera del mundo. Entonces, esta es la iglesia del Señor. En este periodo, entonces, vamos a encontrar diversos momentos donde el libro de Apocalipsis, él también registra en las cartas que están muy bien mencionadas y también las parábolas. Pero hay un aspecto que vamos a tratar hoy con nuestros hermanos, que es la operación del Espíritu Santo. Las 7 operaciones del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Inmediatamente vamos a colocar las preguntas. El Espíritu de Jehová, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento y temor. Vamos a dejar las preguntas de aquí un poco más. Vamos a presentarlas después y vamos a traer una pequeña observación a la iglesia que es la iglesia de Tiatira. La palabra Tiatira, que sería una iglesia en la que estaríamos enfocándonos hoy. Quiero decir que Tiatira está relacionada con la tercera tesis doctrinal colocado por Lutero, que está relacionado con Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, Tiatira está muy ligada a esta tercera tesis. Yo no voy a mencionar mucho este asunto porque vamos a tratar esto, Tiatira, específicamente la próxima escuela bíblica dominical. Pero ahora yo quiero volver aquí para hablar sobre alguna cosa sobre Tiatira, solo para que los hermanos puedan hacer una pequeña reflexión, porque algunos ya leyeron Tiatira y les gustaría tener alguna información más. La sinagoga. Vamos aquí ahora, en Tiatira. La palabra Tiatira quiere decir sacrificios continuos. En realidad, ¿qué es lo que la iglesia hizo? Ella dejó el sacrificio de Jesús para los hombres y pasó a transformar el sacrificio de los hombres por Jesús. Entonces, fue el gran cambio que tuvo nombre de misa. La misa entonces transformó el sacrificio de Jesús por los hombres y pasó a usar este artificio litúrgico para cambiar el sentido. Aquel mismo sentido, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad de Dios para los hombres, ya no existe eso. Acabó la voluntad de Dios para con los hombres. Esta doctrina entonces está ahí, pero no es la doctrina que el Señor quiere y que por ella el Señor murió. Fue la cruz del Calvario. Entonces, con relación a esto, vamos a ver entonces que en Pérgamo existe una palabra llamada sinagoga. Ella estaba, una vez más, fue mostrado en Tiatira. La palabra sinagoga fue evidenciada en Tiatira y que traía del Antiguo Testamento todo el sistema litúrgico, levítico, enfatizando la letra y anulando el sacrificio de Jesús. Fue por eso que ya mencioné la palabra aquí, misa. No tenemos nada contra la iglesia ni contra las liturgias de cualquier otra iglesia, sea cualquiera. Lo que estamos diciendo aquí es el lado histórico. Aquí lo que fue por Lutero, la figura profética fue evidenciada.
donde la iglesia infiel, la equivocación de la iglesia infiel, ella recibe el nombre de mujer. Vamos a ver eso en Tiatira. Es una transposición de un nombre de los hechos de Jezabel, cuya memoria en el Antiguo Testamento está relacionada a la corrupción, a idolatría, vanidad, al engaño y a la hechicería, abominable en todos sus actos. Y esta palabra, mujer, fue usada en la figura de Jezabel para engañar, corromper, distraer al pueblo de Dios. Entonces, la transposición del nombre allá del Antiguo Testamento de Jezabel para esta carta que la iglesia de Tiatira. Tiatira va a vivir lo que Jezabel predicó en la época contra Elías. Vamos a continuar. El falso profetismo en este periodo de la vida de la iglesia está muy bien representado en la figura de Jezabel, como ya fue dicho, que con toda autoridad y embuste domina y gobierna a través de los profetas de Balaam y de la jerarquía del trono de los Nicolaitas. En este periodo se evidencia, se ve todas las falsas doctrinas, además del pecado asesina y sanguinaria que el paganismo demostró los primeros siglos contra la iglesia fiel, ahora instigada por la mujer que instituyó en el comienzo del segundo milenio lo que se llamaba la Santa Inquisición. Nada aquí es diferente del espíritu que operó en la mujer de Acab, recordando los textos que están en Primera Reyes 10:11 y otros textos más. Lo importante es que la reina y dueña de casa, Jezabel, usurpó el trono, dominando políticamente para intervenir locamente en el destino espiritual del pueblo, sobre todo haciendo equivocar. Vamos a ver después al falso profeta como una operación usada para evidenciar una mentira en nombre del Señor, llevando a alguien a la equivocación. Por ejemplo, el representante de Cristo aquí en la tierra es fulano de tal. La hermana María es reina del cielo. Entonces son ciertas acciones que sacan, que apartan la doctrina básica del cristianismo. Tiatira busca evidenciar una doctrina totalmente deformada y sin vida al respecto de la sangre. Todo lo que es hecho en aquel periodo fue en el sentido de anular el poder de la sangre de Jesús. Escondidamente, heréticamente, profesando actos no válidos de verdad. La gran evidencia fue el culto litúrgico, donde hay misas destacándose y toda doctrina de la cizaña y de la levadura que se evidenció en las parábolas, sustituyendo la verdad por la apariencia mentirosa. Toda lucha en este periodo fue para engañar y sustituir la gran doctrina vivida por la iglesia de Esmirna. Vean, hermanos, lo que estamos haciendo aquí es simplemente un pequeño análisis y avanzando un poco en el estudio de las cartas que habíamos hablado, que este domingo hablaríamos sobre Tiatira. Pero vamos a detenernos aquí porque en realidad Tiatira está muy conectada y debe tener una participación más aprimorada, más profunda. Además que yo debo dejar por cuenta de los pastores para que el próximo domingo tengamos un pueblo mucho más orientado sobre la cuestión de Tiatira y también sobre el proyecto de salvación que es en Jesús, el derramamiento de su sangre, el valor de todo esto. Mas me gustaría ahora de dar un stop aquí y ahora vamos a transmitir la pregunta. Va a ser una sola pregunta, solo una pregunta. Vamos a transmitir una pregunta y voy a ahora pasar al pastor Jason la palabra para que él formule esta pregunta. Los hermanos van a tener mucho tiempo para responder, por lo menos yo creo unos 20 minutos, ¿no es verdad?
20 minutos para responder esta pregunta. ¿Listo? Pastor Gilson con la palabra para hacer la pregunta. Hermanos, vamos ahora a acompañar la pregunta que permanecerá en el cuadro con un periodo de 20 minutos para que los hermanos formulen la respuesta y después volveremos para dar alguna información relacionada a la respuesta. La pregunta es la siguiente. Al releer la tercera carta a la iglesia de Pérgamo, releer porque nosotros ya leímos en la escuela bíblica anterior, la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2 versículos 12 a 17 que habla sobre la tercera carta, busque identificar la operación del Espíritu Santo en aquel periodo de Pérgamo, citando un texto o parte de un texto que corresponda a cada operación, recordando que las operaciones del Espíritu Santo que están en el texto de Isaías, capítulo 11, versículo 2, de modo secuencial, recordando las operaciones que están ahí en Isaías, capítulo 11, versículo 2, de modo secuencial. Entonces está esta secuencia aquí. Ejemplo, los hermanos van a identificar la operación del Espíritu Santo, del Espíritu de Jehová. ¿En qué versículo está? Del versículo 12 al verso 17. ¿Cuál versículo o qué parte del versículo se encuentra la operación del Espíritu de Jehová? Después del Espíritu de sabiduría, después de inteligencia o discernimiento, después del Espíritu de consejo, después del Espíritu de poder y también del Espíritu de conocimiento o revelación y el Espíritu de temor. Vamos a dejar aquí a los hermanos esta pregunta. Ahora vamos a hacer una reducción del tiempo para colaborar a los hermanos. En 15 minutos los hermanos van a poder responder la pregunta y vamos a volver de aquí a 15 minutos para ofrecer nuestra contribución.
Muito bem, irmãos, nós Muy estamos bien, aqui hermanos, de volta. estamos aquí de vuelta para dar alguna información relacionada a la pregunta que fue hecha. Nosotros sabemos que el espacio de tiempo fue posiblemente suficiente para que los hermanos encuentren la respuesta, pero nuestro objetivo es recordar a los hermanos que esta pregunta está relacionada a aquello que fue hecho con relación a la carta a Pérgamo. En escuelas bíblicas anteriores, los hermanos recuerdan cuando nosotros también identificamos cada una de las operaciones de los 7 espíritus del Señor en la iglesia de Éfeso y también en Esmirna, y ahora estamos haciendo lo mismo con la iglesia de Pérgamo. Por eso nosotros iremos ahora, en el periodo de Pérgamo, entender lo que es la profundidad de la revelación del Señor en este periodo y para sacar provecho para nuestras vidas. Ahora vamos a la respuesta para colaborar con los hermanos. Vamos entonces. La primera respuesta, ¿dónde encontramos el Espíritu de Jehová? Vamos al verso 12 y vamos a ver la expresión. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, o algunas vivas. Entonces aquí está la operación de la palabra, del Espíritu de Jehová a través de la palabra. Ahora el Espíritu de sabiduría, encontramos en el versículo 13. Cuando el Señor habla para esta iglesia, retienes mi nombre, o sea, la iglesia que guardó el nombre de Jesús, la palabra de Jesús, entonces retiene el nombre del Señor Jesús. Es la sabiduría de la iglesia en este periodo aquí. Enseguida viene el espíritu de discernimiento. Aún en el versículo 13, vamos a encontrar el espíritu de discernimiento en las expresiones cuando el Señor habla para esta iglesia que reconoció el ambiente en el que ella estaba. Ella discernió. La expresión dice, ¿y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Entonces identificó perfectamente el lugar donde estaba para saber discernir, hacer un discernimiento. Y también al final del versículo la expresión haciendo la misma referencia, ¿dónde mora Satanás? O sea, la iglesia que sabe discernir la diferencia entre la obra que es del Señor y la obra que es la de oposición a la obra del Señor. Enseguida viene el espíritu de consejo. Los hermanos pueden examinar ahí, en Isaías capítulo 11, versículo 2, secuencialmente. Nosotros estamos siguiendo secuencialmente la expresión del profeta Isaías. El espíritu de consejo en el versículo 16, cuando dice, arrepiéntete. Entonces los hermanos también ya encontraron en el versículo 16, aquel que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es el consejo del Señor. Ahora los hermanos también en el versículo 16, el espíritu de poder en el versículo 13, cuando la iglesia, el espíritu de poder llevó a la iglesia a no negar la fe y no negaste mi fe, no has negado mi fe. Es el poder del Señor operando en este tiempo de profético en esta iglesia. En sexto lugar, secuencialmente, Isaías 11, versículo 2, el espíritu de conocimiento o revelación. Encontramos ahí en el versículo 13 la expresión, yo conozco tus obras y dónde moras, porque yo conozco. Entonces está el espíritu de conocimiento o revelación en el medio de la iglesia en este periodo. Y por último, el séptimo, en la secuencia de Isaías 11:2, el espíritu de temor. En el versículo 16, cuando el Señor habla, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces es el temor del Señor en medio de la iglesia, sabiendo que el Señor con la espada de su misma boca, o sea, la palabra del Señor, el Señor iría a combatir contra aquellos que se oponían a la palabra del Señor. Entonces los hermanos pudieron ver en rápidas palabras esta respuesta. ¿Alguna complementación? Nosotros iremos a pasar la palabra al pastor Jedel T para hacer estas complementaciones. Mis hermanos, es muy simple lo que tenemos para decir. Me gustaría que volviésemos las respuestas diciendo que la operación del Espíritu Santo es un conjunto. Quiere decir, la iglesia, el cristianismo, que ya sufrió el cambio de nombre, ella pasó a ser aquello que no era más de ellos. Comenzó a salir de la doctrina. Entonces, la primera operación fue la espada de 2 filos.
comenzaron a mostrar lo siguiente. Era afilada. Lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu. Entonces quedó claramente definido. Entonces en este aquí, aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Entonces la sabiduría era retener el nombre. ¿Por qué? ¿El nombre de quién? De Jesús. El nombre del cristianismo continuó, mas el nombre de Jesús era importante. Cuando vemos entonces esta operación del Espíritu, era para mostrar que a pesar de que la iglesia o el cristianismo, no la iglesia fiel, se haya desviado, caminando y saliendo del lado profético y yendo al histórico, el Espíritu Santo estaba presente. Para los fieles, quiere decir, los fieles sabían que era para retener el nombre de Jesús, la palabra. Los fieles sabían que ellos tenían que discernir lo que era del trono del adversario y quién estaba habitando en aquel trono, quién estaba mandando en el trono. Porque el cristianismo en sí, él se volvió histórico, se volvió imperial, pero la iglesia de Cristo no. Era un pequeño grupo, siempre existió. Continuemos. Vamos a ver el espíritu de consejo. Arrepiéntete. Eso ahí es aquel otro espíritu que tiene oídos para oír. Está en todas las cartas. Es un consejo fijo. Fortaleza, no negaste mi fe. En las luchas, en todo esto, la belleza del espíritu y de aquellos que eran fieles era el poder. No negar la fe. La fe era una cosa y el cristianismo era otra cosa. Era religión. La fe era profética. El cristianismo era histórico. Entonces, es lo que hay que hacer una diferencia hoy. Aquello que es histórico y aquello que es profético. Conocimiento, revelación. Conocimiento, revelación. Yo sé tus obras. ¿Quién tenía revelación? Sabía que las obras. ¿Y quién estaba detrás de aquellas obras? No era el Espíritu Santo. En ciertos momentos, entonces, mas se mantenía. Sabían que era revelación y sabían dónde estaba. Quiere decir, nadie estaba engañado. La masa fue engañada, mas los fieles permanecieron. Temor. Entonces pelearé con la espada de mi boca. Esto ya fue un aviso solemne de aquello que vendría, que fue en el periodo de Lutero, cuando la palabra fue abierta. Pelearé con ellos con la espada de mi boca. Pelearé con la espada de mi boca. La palabra volvería. Y fue la primera, observen, colocación, espada aguda, mostrando que no hay, para el Espíritu Santo, no existe confusión de nada. Quien está en el Espíritu no tiene confusión de nada. Está en el Espíritu y sabe lo que está en el Espíritu. Él sabe quién está en la carne. Él sabe lo que es histórico, sabe lo que es profético. Él sabe lo que es vida, sabe lo que es muerte. Él sabe que es cuarta dimensión y sabe que es quinta dimensión. Sabe que es salvación y sabe que es religión. Entonces, eso es muy importante. Él sabe que es la palabra, la Biblia, en su eficacia y sabe que Biblia en su conciencia. Solo definiciones que tienen valor, pero no llevan a la vida eterna porque no tienen eficacia. Por tanto, está aquí colocado. Los hermanos están en condiciones de completar. Hay una próxima pregunta que será colocada ahora para las hermanas, para el día miércoles. Pregunta para señoras. Usted, para la señora, ustedes señoras, creen que la fe en este ambiente de Pérgamo, podría subsistir sin la operación del Espíritu Santo. Ya hicimos algunas observaciones, más traigo otra observación, para que las hermanas puedan basarse. Busquen la tercera parábola del grano de mostaza, una parte de la respuesta. El texto está aquí, las hermanas van a cuidar de esto. Pasen para sus pastores. Tenemos un grupo de hermanas hoy en Juez de Fuera, una región de Brasil, y estamos esperando que a partir de hoy esta región tome una nueva posición, porque cuando las hermanas se reúnen y cuando ellas toman las deliberaciones de obedecer, de atender en conjunto, no es que esto no esté sucediendo, pero cuando viene el cuerpo, cuando es un grupo,
Y las hermanas entendiendo hoy la escuela bíblica dominical, como están entendiendo, por cierto, van a dar un gran salto allí. Habrá un avance. Disculpen, pero la voz está aquí tosiendo. Voy a pasar la palabra al pastor Gilson para terminar. Aún con esta tos que tengo, mandando un abrazo a la iglesia de aclimación en San Pablo. Estuvimos con la hermana Rosy, el pastor Ubirashara de allá. Estamos enviando un fuerte abrazo para estos hermanos. Y también al mismo tiempo, un abrazo a la iglesia en Santa Margarita, en Minas Gerais, otra región de Brasil, que recibe un grupo de hermanos de las asambleas de Dios, juntamente con el pastor José Herculano, nuestro compañero, y están presentes. Hacemos una referencia de la ciudad. Una autoridad allá, el señor Beraldo Rodríguez. Estamos recibiendo también un grupo de jóvenes de la iglesia, un lugar aquí cerca del anfiteatro de aquí. Así, queridos, un gran abrazo. Ahí está el grupo de jóvenes, futuros pastores y pastores, quién sabe, del próximo siglo. No tenemos nada que ver contra las hermanas, muy por el contrario. Nuestras hermanas y hermanos, solo recordando que los 12 apóstoles no son 24 apóstolas, ni 12 apóstoles, ni 12 apóstolas. Solo son 12. Las iglesias todas se refieren a siervos de Dios, a los ministerios, la bendición que ahí está y que no necesita de hacer defensa ninguna de la cuestión de hombre y de mujer. Cada uno tiene su papel en la casa del Señor. Y a veces estamos pensando que la función, que cualquier ordenación es más que el trabajo de los demás. Absolutamente no. La ordenación es una bendición que el Señor da para mejorar la vida de aquel que quiere servir al Señor. Terminamos así con la palabra. ¿Usted tiene una palabra aún, Gilson? No. Entonces, él no tiene nada más para decir, dijo. Yo quiero decir esto. Los hermanos se preparen para el próximo domingo. Estaremos haciendo preguntas semejantes a la de hoy. Que Dios bendiga a todos. La paz del Señor Jesús.